te desesperes, mi Navarrito. Si le traía otra cosa. ¿Traías o traes, güey? Traigo. Mira. 18 kilatotes, ya está caladita y todo. No, pues así se va la vida con el señor, mano. ¿Qué tal se me ve? ¿Se me ve bien, no? Afirmativo 10-14. Es muy elegante, Navarrito, muy elegante. Oye, ¿estamos a mano? Ya vas. Mano a mano hemos quedado. Nada me debes, nada te debo, ¿sale? No se hable más. No se hable más, órale. Bueno, ¿qué tal? Señor, buenas tardes, señor. Buenas tardes, hombre, ¿qué quiere? Venía yo a levantar. Venía viene. Venía es competente, váyase. Vengo, señor, vengo. Vengo, tienen autoridad, hombre. No sabe ni hablar. Hombre. Venía yo a levantar un... ¿Otra vez? Vengo. Siéntese. A levantar un... Viene a levantar. ¿Va usted a chillar? Entonces, rapidito, porque estoy muy ocupado. A ver, dígame. Pues mire, hace como 20 minutos, señor, un padre, un malviviente de esos llenos de tatuajes, como drogado, golpeado, me asaltó con un arma. Me quitó un reloj y una cadena. ¿Cómo era el reloj? El reloj era un reloj dorado, de números romanos, de pulso ancho. Así, bueno, casi como ese señor, casi como el que usted tiene. Como este hombre, cometió más que uno. ¿Y cómo era la cadena? Descríbame La cadena me la regaló mi mamá, señor. Mire, a mí no me importa quién se la regaló. A mí sea concreto conmigo. Cadena. Sí, cadena, señor. Robada. De oro puro, un poco larga y con un crucifijo grande. Mire, qué casualidad, parecida, o así. Vaya, nada más hay una también. ¿Cómo que no? Es igual, señor. Pues así es la vida, mi maestro. La vida está llena de coincidencias. ¿Cómo dice que era su reto? Yo le dije, señor, estaba vago, mal vestido, greñudo, pelos en la cara, tatuajes, señor. Ese fue, señor. Así se me olvida. Abusado. Oiga, ese es, señor. Ese es, no van a detener. Ese fue el que me asaltó, señor. No, pero ¿cómo no? Ese no puede ser, hombre. Sí, Ese es un agente secreto. Bien, vamos a tornar su caso a la autoridad correspondiente y todo. Pero, señor, ¿quieres el recibo? No, pero, por Dios, ¿qué nos pasa? No, pero no es ese. Hay otro. Pero espero que se vea bien. Sí se escucha. Se ve bien. Sí, pero ahí es que hay otro que es más. Buenos días. Ay, que se echaba, perdón. O sea, no es ese, hombre. Yo creí que era cualquier... Veníamos a ver lo ¿Qué de... pasó? Porque veníamos. Venía no viene, licenciado. Viene. Venimos, Eso, Navarrito. de modo que venían, pierden la autoridad. Y ustedes ni modo que pierdan la autoridad. Navarrito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tiene un amparo del amparo. Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de instituciones de crédito. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me los piden por docena? Así me invitan trabajo a cada rato y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo, yo les hago el debido descuento y ya me dejan al cliente en su casa porque miren, acá están los orejas de perro nomás con los flashazos. Navarrito, es que ya tiene 2 autos de formal prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en libertad condicional. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar. Que tenga buen día, Navarrito. Vale, que le vaya bien. Ándale, Dios. Luego. Hasta luego. Órale. Nos vemos para el siguiente amparo, ¿eh? Sí, señor. Ojalá que me traigan algo de Dublín. Híjole, ¿quién como estos buenos hombres de negocios, verdad? Conocen Europa, Australia, las Islas Caimán, Dublín, España. Híjole. No, hombre, trabajar para ellos sí es divino. Ojalá que estos pobrecitos cuando se les compongan sus cosas, pobrecitos banqueros, ¿verdad? Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interprete mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, mano? No. Por normativo 10-14. Sí, mano.
Déjame depositar este cheque en mi cuenta de las Islas Galápagos. Afirmativo 1014. Ahí está el poder. Sale. Órale. ¿Qué pasó con mis papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafaelito? Pues ¿cuándo te dije que enseñaras? Hace un año. ¿Hace un año? Oscar, ya sabes qué, vete dentro de 4 meses, ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. ¿Ya? Órale. Te voy a dar los papeles, tú así como... Ahí está. Más claro, pero bueno, vamos a la actualidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de hoy queremos presentar información relevante alrededor de la reforma al Poder Judicial. Como sabemos, ha habido pues mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras, y muestra de ello son algunos de los casos que vamos a presentar aquí, que tienen que ver con cuáles son las razones que han llevado a la presentación de esta reforma constitucional presentada por el presidente el 5 de febrero. Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso. Si ese fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte, hoy, sin reforma. ¿Qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna. Estas 3 personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial. Con esos 3 requisitos, el presidente presenta una terna al Senado de la República. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por 2/3 partes y también lo puede rechazar. Supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Es decir, el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa y en caso de rechazo o si se tienen las 2/3 partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría. Adelante. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar, sin reforma, a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría 4 ministros, si suponemos que hoy 3 están, con una visión más progresista, sumando a este 4.º ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio la presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, 7 de 11. Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están.
Pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México, a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quién considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso. Adelante. Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos tres. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, como en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice: juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente, un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo: no somos competentes, no puedo decidir. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes, que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la escuela judicial por haber vendido estos exámenes en 186,000 pesos. Pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes. ¿Por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados. Adelante. Adelante. También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí
En diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores. Es decir, tú tienes que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática. Adelante. Por el otro lado tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86% sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no se investigó en el 86% de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones, 0.7% del total de quejas. Suspensiones, 0.27% del total de quejas. Destituciones, 0.11%. Inhabilitaciones, 0.06% del total de quejas, y sanciones económicas, 0.04%. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces. Y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, Gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado. Adelante. Y finalmente, para darle la palabra a la secretaria Rosy Cela, el tema de remuneraciones. La Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, establece con claridad, y a la letra lo leemos: ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Así de literal lo establece la Constitución.
¿qué ha venido sucediendo? Que los criterios de la Corte han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional, diciendo a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Primero dicen, porque los ministros designados antes de 2009, que fue la reforma, ya tenían un derecho adquirido. Entonces, como viene la reforma, pues los ministros que estaban antes, esos no les puedes reducir el sueldo. Pero después dicen, pero es que tampoco a los ministros que entraron después de 2009, porque sería discriminatorio, no puede haber diferencias salariales. Entonces, a los anteriores no, pero a los nuevos tampoco. Y luego, un argumento más, dicen, es que es demasiado ambiguo, que se entiende por remuneración del presidente. ¿Qué integra la remuneración del presidente? Está muy claro que integra la remuneración del presidente. Aquí lo podemos ver en el caso del salario y las prestaciones del presidente, que ascienden con ambas a 161,538 pesos, y en el caso de los ministros a 460,783 pesos, sin contar muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios que, como hemos dicho, suman más de 700,000 pesos mensuales, violando así flagrantemente la Constitución, cuando se supone debería ser este órgano que vigilara el cumplimiento de la Constitución. Ahora vamos a escuchar a la secretaria Rosy Isela todos los casos que dan cuenta del por qué la necesidad de esta reforma. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Adelante. El día de hoy vamos a presentar algunos, solamente algunos, de los casos representativos de la falta de justicia o de impartición de justicia en algunos de estos casos. Casos que hace justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de sentencias que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia. Entonces, aquí vamos con la primera. Rápidamente, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Adelante. Este es el caso de el juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública, y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata. Y bueno, los delitos peculado y delincuencia organizada. Y lo que decíamos, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades, y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene alguna orden de aprehensión o un proceso pendiente. Adelante. Otro caso es el del juez Andrés Escamilla González. Él está en el estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa, y la persona beneficiada es Vicente Javier, alias el Cholula o el Puebla. Él es parte del grupo criminal Cártel Jalisco, y los delitos: robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal, secuestro. Y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Entonces, estas decisiones que toma el propio juez en viernes, claro que checamos todo y tenemos que soltarlo, pues
a veces más de 24 horas después, porque hasta que no se revise bien, indicamos la parte de lo que sucede en otros estados. Adelante. Otro juez es Adrián Leobardo Ríos González. Él está ubicado en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, y él beneficia a José Eliseo, o alias El Charal. Él es parte del grupo delictivo de los Zetas y los delitos homicidio y robo, y el plazo otorgado para la liberación en sábado es inmediatamente. Adelante. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, con sede su juzgado en Cosamaloapan, Veracruz. Ella benefició a Itiel El Compa Playa. Él es integrante del cártel Jalisco, está acusado de homicidio calificado, doloso, calificado y agravado, y la notificación del egreso se hace el sábado, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de 1 hora. De todas maneras continúa procesado por otros casos, pero es insistimos, es una irregularidad a todas luces la decisión de que en 1 hora sea liberado además. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en Almoloya de Juárez, pues este señor juez le dio la libertad al señor Abraham, alias El Rodo. Él es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La fecha de notificación de su egreso fue el domingo y le da un plazo a la autoridad para liberarlo de 3 horas. Adelante. Otro juez, Daniel Ramírez Peña, él está también su residencia en el juzgado de Almoloya de Juárez. La persona beneficiada es Angélica. Ella es también integrante familiar del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que opera en Guanajuato, donde hay tanta problemática de violencia. La fecha de su notificación es el viernes y el plazo otorgado es de 12 horas. Fue liberado el sábado. Ella continúa con un proceso, pero pues es otra evidencia más de las anomalías de los jueces. Adelante. También la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala, con sede en Campeche. Ella da beneficios a Pedro Antonio El Manchas El Cholo, quien pertenece al grupo delictivo de los Zetas y está acusado del delito de delincuencia organizada y de delitos contra la salud. El plazo otorgado para su liberación es 24 horas. Insistimos en las liberaciones de los viernes y los sábados. Adelante. También la jueza benefactora Diana Montserrat Partida Arámbulo. Ella es una jueza sexta de distrito especializada en ejecución de penas de la Ciudad de México y da la libertad a Marcelino El Fantasma, integrante del cártel de Sinaloa, y los delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Y la libertad la da en viernes y el plazo otorgado para su liberación 24 horas. Adelante. También el juez José Luis Hernández Hernández, él está en Torreón, su sede está en Torreón y beneficia a Guillermo El Memo. Él es integrante de la Fuerza Antiunión Tepito, es el hermano de el Tortas, así lo conocen, y los delitos contra la salud y posesión de cartuchos. Su fecha de notificación de egreso del penal es el viernes y le da 24 horas a la autoridad para que sea egresado. Adelante. Esos son algunos casos de jueces. Ahora, ¿cuáles son algunos delincuentes beneficiados también por el Poder Judicial, de los más relevantes? Adelante. Pues tenemos el caso de el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Él es acusado por el delito de tortura,
cometido en agravio de una importante periodista. Entonces, este caso es donde la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez, por el delito de tortura, le da un cambio de medida cautelar y lo manda a su domicilio particular en Puebla, y aparte le pone Guardia Nacional afuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando. Adelante. También está el caso del exdirector general de Pemex, Emilio, también, quien le hacen un cambio de medida cautelar que no estaba debidamente fundada, y le dan brazalete y también de que no pueda salir de la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte. Adelante. También está el caso de 3 detenidos este año por la Fiscalía de Guanajuato. Este caso es de un grupo de delincuentes que opera ahí en Guanajuato. Uno de ellos es el hijo del delincuente conocido como El Marro, y la juez María del Refugio Castañeda Guillén no le da prisión preventiva a estos delincuentes y les da la libertad. Adelante. Y también en el caso del exgobernador de Chihuahua, acusado por peculado y asociación delictuoso, él se llama César Horacio. Este caso es llevado por la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella está en el Distrito Judicial de Morelos. Ella es jueza de control allá en Chihuahua. En este caso, la jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, aportación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Pero vean qué tipo de perfil de delincuentes son. Adelante. También al delincuente Fernando Emanuel, alias el Panther, que opera en Guanajuato, el juez del Tribunal del Juzgado Único de Oralidad en materia penal con sede en Celaya, Guanajuato, Jorge Quirós Quintero, le da una inmediata libertad por la causa penal de tentativa de homicidio, y este homicidio es en grado de tentativa en agravio de 3 personas. Aquí hay que decir que pues este señor Fernando Emanuel es el segundo al mando de el líder criminal El Marro allá en Guanajuato. Adelante.